¿Cómo están? Bienvenidos al penúltimo capítulo de Alerta 132 Bomberos. En el programa hoy día nos acompaña la cuarta compañía de bomberos Bomba Croata, con dos de sus tres unidades. Me refiero al M4, la escala telescópica, y al S4, la ambulancia de rescate de esta compañía, y que además apoya a todos los siniestros del cuerpo de bomberos. En el capítulo de hoy conoceremos un incendio que se produce el 20 de diciembre del año 1987, específicamente a las 3 de la mañana con 45 minutos. Un incendio que consumía casas antiguas, pero que producto del viento empezó a consumir casas comerciales y más casas habitacionales. Estamos hablando que al término de este incendio son 15 las familias damnificadas, 2 restaurantes, 3 locales comerciales y la bodega de una empresa de distribución de frutas y verduras se ven completamente destruidos. Esto hay que sumarle además las casas habitaciones que se encontraban por la parte posterior de los locales comerciales totalmente destruidas. La prensa de la época tituló "Infierno en la calle Errázuriz". Los invito a ver este incendio de diciembre del año 87. El calendario marcaba el 20 de diciembre de 1987. Punta Arenas, como el resto del país, se preparaba para la Navidad de ese año. El comercio del centro de la ciudad se encontraba abarrotado de mercadería para la época, llenado de ilusión, especialmente a los niños. El clima alcanzaba los 18 grados, información que acaparaba a los titulares de la época. El ambiente de festividades de fin de año y el término de ciclos escolares se sentían en el aire, por lo que nada hacía presagiar lo que ocurrió la madrugada de ese 20 de diciembre. Este era el panorama con que los vecinos de calle Errázuriz despertaron esa mañana. Cerca de las 4 de la madrugada, el fuego se declaraba en el interior de una de las viviendas de este conocido y bohemio barrio. Un cigarrillo que habían dejado caer en un papelero fue el causante de esta desgracia que terminó con los sueños de años de antiguas familias del barrio. Con una fuerza inusitada, la pequeña llama combustionó rápidamente la madera, originando este incendio que a muchos, hasta hoy, aún no los deja dormir. Esto es calle Errázuriz entre Avenida España y Armando Sangüesa. El 20 de diciembre, a la madrugada del 20 de diciembre del año 1987, estas casas que están a mi espalda, obviamente no en esta infraestructura, estaban completamente envueltas en llamas. Un incendio producto del celo y el alcohol es producido intencionalmente esa madrugada de diciembre del año 87. Quizás hubiera sido bueno haberle mostrado imágenes, fotos o alguna imagen en especial sobre lo que era este sector antes de ese incendio. Pero producto de las llamas, no hay ningún recuerdo que hoy día podamos mostrar, ninguna imagen latente de lo que era este sector hasta antes del 20 de diciembre del año 1987. Un papelero y un cigarrillo fueron la causa de este incendio, que tras alcanzar una escalera ubicada al interior del inmueble identificado con el número 431, actuó rápidamente. Este inmueble, de propiedad de la sucesión Jakasovich-Ivelich, era arrendado por Regina Cárdenas Velázquez. En ese edificio
funcionaba el conocido salón de pool Roca Maule y el restaurante Danubio Sul. Esa madrugada, las llamas que hicieron su aparición en pocos minutos llenaron de luz la noche de diciembre. Irónicamente, esa misma luz fue la que alertó a los vecinos. Los primeros en sufrir los embates del fuego fue la familia Velázquez, que arrendaban piezas en el segundo piso del inmueble que albergaba el salón de pool y el restaurante. El matrimonio logró despertar gracias al humo y el grito de otros vecinos que desde afuera dieron la alarma. Al ver fuego, intentaron salir, pero no lograron hacerlo. Ante eso, Manuel Velázquez, junto a su esposa María Aide Vidal, que en una arriesgada decisión decide lanzar desde el segundo piso y por una ventana a sus pequeños hijos. Providentemente, solo 2 de ellos resultaron con lesiones de mediana gravedad. De esta manera, el matrimonio ya a salvo logra salir a la calle y escapar de las llamas. Junto a ellos también estaba la familia de Edith Almonacid, que vivía en una casa ubicada en el mismo sitio. Lo que me alertó esa noche fue el ruido que había afuera, un ruido, y la luz de la ventana. Eso que yo me levanté y miré la ventana, corrí la cortina, miré y había fuego afuera. Lo primero que hice fue despertar a mis hijos, mis 2 hijos y a mi esposo, que también estaba ahí. Y el resto estaba mi suegra, su hija, otros niñitos chicos de 2 años, y que salgan. Eso fue lo primero que hice. Tras la dramática escapada del lugar junto a sus hijos, su marido y suegra, la familia de Edith se encuentra en la calle con el triste panorama de que el fuego estaba consumiendo parte de su hogar. La fuerza de las llamas se acercaban también al resto del inmueble, que ardía con inusitada fuerza. A pocos minutos, Edith Almonacid comprende la real magnitud del siniestro. Casi sin poder detenerse, se da cuenta que habían logrado salir del lugar con lo puesto. Con el puro puesto. A pata pelada, con un abrigo, los chicos con igual, todos sin zapatos, con unas chaquetas así. En ese momento uno no piensa nada si cómo anda vestido o no. Uno lo que trata es salvar su vida y el resto de su familia. Solo habían transcurrido pocos minutos desde que el fuego había comenzado. En ese momento, cuando la central de alarmas del Cuerpo de Bomberos recibe el primer aviso del incendio, la operadora Nana Aguilera fue quien recibió la noticia y despachó a las primeras unidades. Tocaron el timbre en forma muy desesperada en mi casa, y la tercera en ese tiempo tenía la casa de cuarteleros de 2 pisos. Entonces yo bajé corriendo porque tocaban desesperado el timbre afuera, y como mi esposo no estaba, tuve que salir hasta afuera, cruzar todo el cuartel, abrir la puerta, y ahí me encuentro con un señor y me dice: señora, me dice, hay incendio, se está quemando aguas negras. Y yo miro, y por la calle Errázuriz hacia José Nogueira pasaban, pero como brasas así, como había mucho viento. Yo no le pregunté el nombre a esta persona porque siguió pasando todo eso. Corrí hacia adentro a dar la alarma. En aquella época, la central de alarmas del cuerpo aún estaba ubicada en las instalaciones de la tercera compañía de bomberos, que se encontraba en calle Chiloé. Desde esa ubicación, Nana Aguilera coordina a través de la radio la salida de unidades, lo que realizó hasta pasadas las 8 de la mañana. El comandante del Cuerpo de Bomberos en 1987 era José Cárcamo, quien se transformó en el único medio de contacto entre la central de alarmas y el lugar del incendio. A través de él, la operadora conoce la magnitud del siniestro. Empieza a informar a central, como en el primer momento llegó la primera, el capitán o el oficial que iba a cargo, ahí me informa central, ¿cierto? Es un incendio declarado de alarma general. Entonces, la alarma general significa que salen las 8 compañías. Ya habían 3 en terreno, estaban en el lugar. Tras la lamentable confirmación del incendio, las compañías más cercanas al lugar de la emergencia son las primeras en llegar. Junto a esto, el pavor entre los vecinos crecía. En pocos minutos comenzaban a ser abrazados también por las llamas el restaurante Danubio Sul y el pool Roca Maule. A esa hora, el humo y el calor comenzaban a afectar a las viviendas colindantes, las que en muchos casos estaban separadas por pocos metros. Fue justamente el destello de aquella llama lo que alertó a la familia Jutronich-Perich. Este grupo familiar ocupaba una vivienda en la parte posterior de la tienda de repuestos Akimoto Sport. Esta propiedad, una de las más extensas del sector,
había sido subdividida y en la actual se encontraban las viviendas de los Jutronich y sus respectivos establecimientos comerciales. Esta colindaba tras una imponente pared cortafuego al lado del pool Roca Maule. La providencial luz del fuego y el ruido que éste provoca al consumir la antigua madera de la casa vecina permitió que el jefe de familia despertara, alertando a su esposa e hijo para que salieran rápidamente a la calle. Y me asomo a la ventana y veo en ese momento avanzar llamas. Es decir, que las llamas venían avanzando en el aire. Y bueno, lo primero que hago es inmediatamente llamar a mi esposa y a mi hijo y indicarles que había un incendio al lado, es decir, que había un incendio que venía de los vecinos. Nos levantamos inmediatamente y bajamos al primer piso con el deseo de salir de la casa, ver qué pasaba, y también considerando que en la parte delantera de la propiedad vivían mis padres y mi hermano. La familia Jutronich-Perich logra salir de la casa hacia el pasillo que comunicaba esta propiedad con la calle Errázuriz. En el trayecto debían pasar por la casa de los abuelos Jutronich García. Al acercarse al lugar, el humo dificultaba la visibilidad. Entré a despertar a mis papás. Ya en ese intertanto, unos vecinos habían llegado a la puerta y le empezaron a golpear y mi papá se asustó. Y ya cuando yo llegué a la casa, mis papás estaban levantados, como así también mi hermano, los tres que vivían en la casa. Así que, casi al principio era imposible que mis viejos quisieran abandonar la casa. Es decir, ellos se aferraban al hecho de querer estar ahí, porque, bueno, era la propiedad de ellos, eran los esfuerzos de toda una vida. Y pensaban, yo pienso, de que para ellos se terminaba la propiedad. De esta manera logran ponerse a salvo en la calle junto a los demás vecinos damnificados. Es cuando ven llegar a la primera unidad de bomberos. Era el actual carro B1 de la primera compañía, que se acercaba al lugar. La operadora había despachado en muy pocos minutos a la primera, segunda y cuarta compañías, las que iniciaron su trabajo en cuanto se ubicaron. En este momento, la familia Jutronich solo divisaba humo al final del recinto y fuego en la casa vecina, pero jamás imaginaron que su hogar y el de sus padres también serían consumidos por las llamas. Yo pensé que la casa, que se quemaba lo al lado, pero que se salvaba lo nuestro, es decir, que se salvaba la casa mía, que de hecho estaba al interior de la propiedad de mis padres, y que también se salvaba la casa de mis papás. Pero esos fueron los primeros momentos. Ya después había un viento enorme esa noche y hacía, es decir, cada vez era más intenso el fuego que uno en cierta medida, ya al poco rato perdió el pensar que se iba a salvar. Ya el fuego era enorme, llegaba a rugir. Es decir, era inmenso. Es decir, yo no había participado jamás de un incendio y menos me había tocado. Es decir, ahora en ese momento estaba viviendo el incendio nuestro. Es decir, que un incendio que había comenzado en la propiedad adyacente a la nuestra ya estaba en ese momento tomando fuego inmediatamente nuestra propiedad. El trabajo de bomberos se inició inmediatamente. Los primeros voluntarios advirtieron la gravedad del incendio, activando 6 minutos después la clave 4, que movilizó en 2 llamados de alarmas sucesivas la salida de las 8 compañías y la concurrencia de 150 voluntarios ante la alarma general. Partió por el sector de calle Errázuriz, en un bar, y la medida que iba avanzando iba consumiendo varios locales comerciales. A pesar del esfuerzo que estaba haciendo bombero, no se lograba controlar. Cuando llegué al lugar del siniestro me encontré con un incendio dantesco. De ahí nos pusimos a trabajar, siguieron llegando los otros demás carros porque creo que todo el cuerpo de Punta Arenas estuvo en el siniestro ese, incluyendo la telescópica. 4.000 litros de agua que transportaban los primeros carros cisternas que llegaron comenzaron a ocuparse rápidamente, mientras las unidades iniciaban los tendidos de mangueras. Fue en ese momento cuando las primeras dificultades se dejaron sentir. Solo habían pasado pocos minutos desde la alarma y bomberos sufrían los embates del viento y la falta de agua en los grifos del sector.
Mientras tanto, parientes y amigos comenzaban a escuchar las primeras informaciones que les alertaban del peligro en que se encontraban sus parientes. Veía por el segundo piso, por una de las ventanas del segundo piso salir las llamas, dar la vuelta a la casa y entrar por otra ventana que estaba en la misma pieza, que justamente era la pieza de mi sobrino, que a la fecha de haber tenido 11, 12 años. Y yo en ese momento no sabía si es que ellos estaban en el interior o ya habían salido, no sabía. Esa imagen la tuve más o menos a 2 cuadras del incendio. El fuego y las llamas alcanzaban gran altura y nada parecía detenerlas. Paralelamente, numerosos voluntarios llegaban al lugar a colaborar a pesar de no encontrarse en servicio esa noche. Sin embargo, las dificultades con que Bomberos debió luchar a ratos parecieron quebrar la fe de quienes estaban perdiendo todo. Ya es pasada las 3:45 de la madrugada. El fuego por completo está consumiendo la mitad de la cuadra Errázuriz entre Hermanos Sangüesa y Avenida España. La desesperación de los vecinos, que todavía no son afectados, es de salir arrancando del poder de las llamas, de empezar a tratar de salvar los bienes posibles y sobre todo salvar sus vidas. 2 menores son lanzados del segundo piso de una de las casas sin protección para poder ser salvados de las llamas. En lo que estamos viendo hoy día, en este incendio de calle Errázuriz, usted va a poder ver el trabajo del cuerpo de bomberos. En esa época existía otra escala telescópica, la 42 de la época, una Camiva Berlín, que ya está de abajo. Hoy día cuenta el cuerpo de bomberos desde el año 2000 con esta Camiva de 30 metros de altura y que usted pudo ver trabaja además en un ángulo inverso. Tiene una capacidad en su máxima extensión de 25 metros en este tipo de ángulo inverso. Su canastillo además trae unos soportes especiales para colocar una camilla y poder sacar a una persona, como el caso de esto, desde un río. La cuarta compañía de bomberos está capacitada tanto técnicamente como profesionalmente en este tipo de trabajos. Recuerde que en sus inicios existía también el grupo R de rescate en altura. Los invito a seguir presenciando este incendio de calle Errázuriz del año 1987. Mientras Bomberos continuaba el combate del fuego, los vecinos, alertados por el siniestro que se desarrollaba a pocos metros de sus hogares, comienzan a salir a la calle. Junto a ellos, gran cantidad de curiosos que visitaban este bohemio sector dificultaban fuertemente las labores de bomberos en el lugar. Además, el viento y la falta de agua impedían que Bomberos pudiera cortar el fuego a otras viviendas. Es así que vecinos reciben la orden de sacar sus enseres a la calle a la espera de que no fueran alcanzados por las llamas. Una de esas familias fueron los Barriana y Pil. Este grupo familiar de 4 personas fue despertado abruptamente pasadas las 4 de la mañana y con pavor vieron a través de sus ventanas la cercanía del fuego. La ventana del dormitorio de mis padres daba justo con el patio y tú veías las cortinas, las veía del dormitorio de color rojo con una luz impresionante. Y yo me acuerdo que corrí la cortina y veo era impresionante, o sea, era ver
una cantidad de fuego que venía derecho para acá, donde la casa de al lado se estaba pero quemando, pero estamos hablando en cosas de segundos. Hermano, pues yo no tenía nada. Yo tiraba a vestirme yo y pescaba mi ropa, la volvía a dejar ahí mismo y salían como estaba. Me costó vestirme porque me puse nerviosa, porque venía esa inmensa llamarada y terrible. Rápidamente, esta familia decidió, con la ayuda de otros vecinos y amigos, salir de su casa. Entraban y salían sacando sus enseres a la vereda y rogando que el fuego amenazante no traspasara el cortafuego que habían construido. Las cosas de nosotros las sacaron casi la mayoría. La mayoría de las cosas llegaron a sacar. Incluso teníamos el árbol de Pascua ya armado, que se quedó la montonera de chiche botado, ¿no? Porque empezaron a sacar todos los vecinos, lo que llegaban, sacaban para afuera, lo que podían sacar, sacaron. En ese momento es tanto la desesperación que te preocupáis en sacar tu mayor cosa posible de tu casa y estás ahí en ese trayecto, sales, entras, hasta que después que ya sacaste todas tus cosas o lo máximo que pudiste hacer, te empiezas a dar cuenta de lo que va haciendo el resto, porque el resto sigue, el incendio continúa de ahí para abajo. Mientras tanto, y al otro lado de la moneda, las demás familias veían cómo el esfuerzo de años se consumía. En ese momento, el agua se había transformado en el principal escollo que Bomberos debió sobrepasar a pocos minutos de haber llegado al lugar del siniestro. Los grifos del sector no lograban abastecer a los carros bomba que requerían del vital elemento con urgencia. La más complicación que tuvimos es precisamente con el agua. Pues en el centro, yo creo que ustedes saben de que la red de agua potable está medio obstruida ya. Y en esos años ya tenían problemas con las presiones en el centro. Fuera de los mirones, gente que andaba noctámbula a esas horas de las madrugadas. Y debido a eso ya fue incontrolable. Fue así de que pasó muy rápidamente al local de aquí, Motorsport, donde existía también parte de combustible, muchos elementos que eso ayudaba también a provocar una gran cantidad de llamaradas en ese momento. Y yo me acuerdo que yo personalmente estuve trabajando con el monitor, que tiene gran alcance, pero el monitor el estanque no nos dura mucho tiempo, así que hubo que pararlo y no se pudo seguir trabajando con el monitor hasta que se rellenó el estanque. Aunque tiene el carro 4.000 litros de agua, pero lo tira en un par de minutos, ¿no? Ante esto, la comandancia decide llamar a la totalidad de las compañías, muchas de las cuales contaban en ese entonces con numeroso material. Así llegaban las compañías restantes, entre ellas la bomba 18 de septiembre, para que ayudaran en el combate del fuego y en el abastecimiento de agua. En el momento que salimos, nosotros nos dirigimos al lugar y ya en la bajando de Independencia nos dimos cuenta que era un incendio de grandes magnitud y nos encontramos con una situación bastante compleja, ya que el cuerpo bombero en ese momento estaba con problemas de agua y básicamente para eso nosotros fuimos despachados, para dar apoyos de agua. En ese momento teníamos 2 unidades, una unidad de transporte con la cual logramos realizar aproximadamente alrededor de 3 alimentaciones diferentes a diferentes puntos del centro, incluso un incendio, el incendio que hemos tenido que trabajar con mayor cantidad de grifos y distancia, porque nos encontramos con que tuvimos que hacer alimentaciones prácticamente de calle Arauco hasta España. Sin embargo, la envergadura del siniestro aún es recordada por los voluntarios de las compañías que se sumaron en el segundo llamado. Mientras avanzaban hacia calle Errázuriz, podían observar con extrema preocupación el imponente destello de luz. Al ir bajando Avenida Independencia, nos dimos cuenta que el incendio era de bastante magnitud, bastante peligrosidad, incluso se veía, por la noche se ve bastante más dantesco las llamas y daba la impresión de que era el incendio ya, o sea, prácticamente una cuadra completa. Y cuando llegamos nos dimos cuenta que era prácticamente la mitad de la cuadra que estaba ardiendo, debido a los tipos de locales que estaban todos unidos prácticamente. Entonces el fuego se nos fue por el lado de atrás, ¿cierto? Debido a que existía un local comercial que era el Aquí Motorsport en ese momento,
donde contenía muchos tipos de productos químicos, productos inflamables, muchos plásticos. Entonces que fue una cosa compleja, tanto para nosotros como para tratar de combatirlo. Mientras los bomberos intentaban solucionar el abastecimiento de agua, los vecinos afectados luchaban por rescatar algunos de sus enseres personales. Muchos de ellos, arriesgando sus vidas, lograron ingresar, pero un mínimo de ellos pudo recuperar alguna especie de valor. Y yo volví y quise entrar y las puertas se habían hinchado. Es decir, el calor era tan intenso, pero tan intenso, y me fue imposible entrar. Creo que en cierta medida fue como un mensaje, porque probablemente si hubiera entrado y entre sacar esto y llegar al chat donde estaban guardados los equipos de radio y salir, quizás probablemente no hubiera sido posible, porque las puertas ya en el momento que quise entrar yo se hincharon. La labor de bomberos desde un inicio se concentró en evitar que el fuego se extendiera a otras viviendas aledañas. En aquel entonces, esta calle contaba con viviendas de antigua data, cuyas construcciones eran de material ligero y una al lado de la otra. Esa característica fue la primera dificultad que Bomberos debió solucionar, puesto que el fuego avanzaba con mucha facilidad a través de las delgadas paredes. A esto se debió sumar el fuerte viento reinante que se convirtió en el principal escollo. Las bombas se estacionaron frente a la casa y empezaron a trabajar inmediatamente. Es decir, uno veía, miraba y trataba, es decir, de alguna manera ayudarlo y indicarle dónde estaban nuestras cosas, pensando que podíamos entrar a salvar algo. Pero también contábamos con que el viento en ese momento era enorme. Amén de eso hizo de que en algún momento fueran sacados los carros que estaban por Errázuri. Y en esas maniobras igual ahí ocurrieron algunos accidentes con nuestras unidades, prácticamente quedaron 2 compañías fuera de servicio porque la maniobra de poder sacar estas unidades fue bastante rápida, no lográndose desenganchar algunos cuerpos bomba o desconectar, y eso trajo que ocurrieran accidentes. Entonces, aparte, cierto, de todo el problema que teníamos, tuvimos compañías menos que no podían seguir trabajando. Ante esta complicación, el comandante del Cuerpo de Bomberos de aquella época, José Cárcamo, decide reordenar a sus voluntarios. Ordena realizar la extracción de agua de los grifos que se encontraban en las calles aledañas, especialmente en los sectores altos, para aprovechar el declive y otorgarle mayor presión a la salida de agua, que a esa hora era mínima. La primera conexión se hizo con el grifo ubicado en calle Errázuriz y calle Arauco, lo que obligó a realizar varias conexiones de mangueras para abastecer a las unidades. A esa hora, Bomberos solo debía centrar sus esfuerzos en impedir que el fuego avanzara a otras casas antes de proteger las que ya estaban quemándose, viviendas que se consideraron eventualmente perdidas. La arriesgada estrategia empleada por Bomberos empieza a dar recién sus primeros frutos cuando logran evitar que las llamas alcanzaran las bodegas de Aguas Negras. Este incendio fue atacado, se puede decir, por los 4 costados, tanto por España, Armando Sangüesa, Balmaceda. Fue así de que al comienzo, con temperatura muy alta, ordené de sacar las unidades del frente. Fue así de que hasta el cemento en las veredas se anduvo partiendo debido a las temperaturas altas que había en ese entonces. En el caso particular de mi compañía, nosotros ingresamos por la avenida España, lo que era antiguamente un local comercial que se dedicaba a los blue jeans, a la venta de blue jeans. Y por un pasillo bastante estrecho nosotros logramos entrar con nuestra gente, con la compañía, y tomar ubicación por la parte posterior de todas estas instalaciones, donde el fuego era bastante violento, consumió o calcinó todo lo que eran las construcciones interiores que estaban en este sector. Bueno, ese es el primer objetivo nuestro, es de tratar de contener el fuego, porque ya en esos incendios dantescos no se puede hacer nada más de que tratar de hacer una muralla de agua para evitar que el fuego continúe, porque yo recuerdo que ese incendio empezó en uno de estos restaurantes y terminó en Aguas Negras. Entonces lo único que hubo que hacer ahí, con la poca agua que se había logrado abastecernos a través de los grifos, fue de tratar de que no siga el fuego hacia abajo, porque en esa oportunidad había bastante viento. Tuvimos que hacer un trabajo
de ataque de incendio desde un segundo piso, una casa de casa adyacente al local. Tuvimos que subir un monitor desde el techo a atacarlo, hacerlo como por la parte posterior del local para que podamos poder controlarlo de esa forma. Sin embargo, el calor que provocaba el fuego, que según estimaciones llegó a los 4000 grados en su punto central, había comprometido el local Akimoto Sport al iniciar la explosión de numeroso material automotriz. Este incendio tuvo la característica que estuvo involucrado en algún minuto combustibles, aerosoles. Cuando ya llegó como al tercer, cuarto local que ya estaba afectando, que era Akimoto Sport, hizo que prácticamente todas las compañías que estaban por el sector de Errázuriz tuvieran que ser evacuadas de esa área. Bueno, vimos que la cosa era bastante peligrosa porque hubieron unas explosiones. Ahí se hubieron tipo de explosiones porque me consta ahí la casa que vendía los repuestos, que era Akimoto Sport. Esa casa tenía, ¿cómo se llama?, cosas combustibles como frascos de aerosoles que eran para los vehículos, amortiguadores cargados con gas, y eso empezaron a explotar. La vida de ellos, producto de eso, se fue apagando de a poco. La cuarta compañía de bomberos Bomba Croata cuenta, además de la mecánica, con un portaescala QR4, también un Camiva, y una ambulancia, la S4, que permite llevar tanto a bomberos como personas que han sido rescatadas a los hospitales, asistencias públicas de nuestra ciudad. Estamos viendo el incendio del año 1987 de calle Errázuriz, entre Armado Sangüesa y España. Un dato especial: dentro de todos los incendios, catástrofes que hemos hablado, este es el primero donde el incendio se produce en forma intencional. La prensa de la época decía que por celos y el alcohol produjo dantesco incendio en la calle Errázuriz. Hoy día la persona que fue o la que produjo este incendio cumplió años de cárcel y ya se encuentra en libertad y rehizo su vida. Las familias les costó mucho salir adelante. Enfermedades después trajo la muerte de algunos. Los niños de esa época han crecido con el dolor de haber perdido parte de su infancia. Los recuerdos ya no existen para estas familias. No hay fotos, no hay regalos, no hay cosas personales. Lo único que queda es el recuerdo de aquella noche de diciembre del año 87, cuando producto de los celos y alcohol, 15 familias perdieron todo. Las explosiones de material automotriz se escuchaban a varias cuadras a la redonda. Muchos de estos materiales salían despedidos como verdaderas bombas hacia diferentes lugares, llegando a encontrarse parte de sus restos a 5 cuadras a la redonda. Eso, junto a las dificultades naturales de la ciudad, eran los ingredientes que impedían el cese del fuego. A pesar del esfuerzo que desplegaban las 8 compañías de bomberos en el lugar, nada podía detener la desazón de las familias que estaban perdiendo todo, lentamente y a medida que las llamas avanzaban. De hecho, había mucha gente que estaba sacando sus cosas por el lado de Armado Sangüesa, y también gente llorando, sufriendo porque el fuego se venía con bastante violencia hacia las casas y habitaciones que estaban por el lado de Armado Sangüesa. Mucha tristeza, pena, ver que uno se está quemando sus cosas, su casa, todo. En un momento se pierde todo. Quedamos en la calle, sin nada. A mí nunca me ha gustado mirar los incendios, siempre me da mucha pena cuando hay un incendio así, cuando otra persona, realmente mucha pena, porque uno le ha pasado esas cosas. La persona que no le ha tocado vivir ese momento le da lo mismo, pero uno que ha pasado sabe lo que es un incendio que hace sin nada, no tener a dónde vivir. Hay una impotencia tremenda. Es decir, el fuego es una cosa que es voraz
que su avanzar va produciendo pura destrucción. Y yo me preocupaba en ese momento de mis padres, es decir, consideraba que lo que estaba pasando con ellos era algo probablemente que jamás lo iban a poder olvidar. Y de hecho eso sucedió, es decir, la vida de ellos, producto de eso, se fue apagando de a poco. El fuego a esa altura ya había consumido la propiedad de la familia Jutronich, abrazando la casa interior, y poco a poco llegó hacia la calle, alcanzando el negocio de Kimoto Sport, el baratillo El Chino y la boutique Chani, todos negocios de la familia. En el fondo se fue todo el sacrificio de una vida de ellos y los recuerdos, es decir, nosotros somos descendientes de migrantes, por consiguiente muchos recuerdos de ellos, ¿sí? Los mismos recuerdos de uno, fotografías, todo eso es lo que hoy día no tenemos, nada, ¿sí? Todo, pero todo se quemó, es decir. La mayoría de los vecinos afectados se encontraban con lo opuesto y en la calle, observando cómo el esfuerzo de años se destruía poco a poco por el fuego. Algunos intentaban salvar algunos bienes, mientras otros solo tenían la posibilidad de contar con vida ante la providencial salida en medio de las llamas. La familia Jutronich era albergada por vecinos, mientras que la familia de Edith Almonacid intentaba resguardarse con ayuda de vecinos que les facilitaron ropa, ya que salieron con lo opuesto. Sin embargo, y a pesar de los denodados esfuerzos, las llamas seguían avanzando sin piedad a través de los inmuebles. A esa hora se informaba por la radio que la calle Errázuriz era un verdadero infierno. Las llamas se acercaban peligrosamente a la distribuidora de frutas y verduras Aguas Negras. El temor de bomberos se acrecentó, puesto que este negocio también almacenaba cámaras de frío, que al entrar en contacto con el calor podrían reiniciar alguna otra desgracia. Este sector es el barrio antiguo de Punta Arenas, el barrio bohemio, que hace que haya muchas construcciones que están ampliadas en forma no con mucha seguridad. Eso hacía que el fuego se fuera avanzando a pesar del esfuerzo de bomberos. No se lograba controlar, no se lograba confinar el fuego. Esto se logró después de muchas horas, cuando el fuego prácticamente llegó a la bodega de lo que era el local comercial de Aguas Negras, y afortunadamente las paredes en ese sector se almacenaban lo que eran las frutas y verduras. Eso hizo que el fuego se cortara ahí y se pudiera controlar. El fuego, me acuerdo yo, que se paró ahí, aparte que había un cortafuego para que esto no siguiera más, porque el fuego no se nos iba a ir hacia Armando Sangüesa y las cosas se iban a poner mucho más mayor. La estrategia era detener en ese punto el fuego, la que evitaría que vecinos de calle Armando Sangüesa también se vieran afectados. En un esfuerzo mancomunado de las compañías, lograron aumentar la presión de agua y crear una pared. Esta acción logró sus primeros frutos tras varios minutos de coordinación. Las llamas lentamente se detenían en el cortafuego de agua, consumiendo solo las bodegas de Aguas Negras y dejando su centro comercial intacto. A partir de ese momento, Bomberos pudo comenzar a respirar medianamente tranquilo, remover algunos escombros e informar a las familias del daño total. Eran ya cerca de las 6 de la mañana, había amanecido, habían detenido el avance del fuego. Tras aparecer el sol de diciembre, el panorama era desolador. Los vecinos no podían creer lo que veían. Todo, absolutamente todo, había sido devorado por el fuego. Nada quedaba en pie, excepto algunas latas y paredes. Lo demás era irreconocible. Bomberos, por su parte, también recuerda la impotencia que sintieron cuando no lograron salvar los enseres de aquellas familias. Aquel incendio, recordado por muchos como uno de los más grandes y voraces que se hayan registrado en la ciudad, dejó numerosas enseñanzas y un sabor amargo en cada uno de los voluntarios que estuvo combatiendo el siniestro aquella madrugada. Básicamente es impotencia el mismo hecho de que había dificultad del agua, y la otra era la gran cantidad de humo. Entonces, en ese momento el cuerpo bombero no contaba con equipos autónomos de respiración, por lo menos con la cantidad que tenemos en la actualidad. Entonces, no todos los bomberos podían atreverse a ingresar sin equipo de respiración. El bombero tiene claro de que
siempre estos incendios son una tragedia para la gente que los sufre. Hay toda una familia, hay todas unas pérdidas, quizá la parte material lo puedan recuperar, pero cuando hay afectada persona eso es irrecuperable. Hubo un trabajo que duró hasta la mañana, hasta la amanecida. Y se logró, bueno, de que eso se apagara por completo, y de ahí ya no se pudo hacer mucho más nada, de decir, tratar de remover escombros y recuperar lo que se pudiera dentro de lo que estaba ahí, dentro de los escombros, porque ya no se podía hacer nada más. Yo precisamente conocía al Casio, que le decíamos nosotros, que era amigo nuestro, al papá también, que tenía un local ahí, Aguas Negras. Tengo entendido que más arriba habían 2 restaurantes, algo así, que incluso hasta esas cosas uno se va olvidando. Y queda la sensación esa de que uno podía haber hecho mucho más, pero en esos años, 19 años atrás, el cuerpo bombero tenía, si habían 10 equipos autónomos, era mucho. No hubo pérdida humana que lamentar, el trabajo de la institución fue, como siempre, perfecto, no hubo problemas de agua, se abasteció, se ocuparon todos los grifos del sector, o sea, como le dije, se atacaron por los 4 costados, y bueno, todo eso fue a raíz del viento que nos tocó justamente esa noche de madrugada. Luego de haber terminado la remoción de escombros, Bomberos realizó el peritaje de rigor. A poco andar, descubrieron que la zona focal estuvo ubicada en la escalera del domicilio de Errázuriz 431. Lo que nadie imaginó jamás fue que este había sido intencional. Las informaciones entregadas tanto por vecinos como por algunos bomberos que observaron a los curiosos que se presentaban en el lugar permitieron determinar que el ex marido de una de las personas que habitaba en aquel domicilio había decidido prender fuego al inmueble tras ser afectado por un ataque de celos. El inculpado, tras beber en un bar cercano, llegó al lugar y bajo la escalera encendió un papelero. Salió del lugar y se dedicó a observar. Carabineros logró detenerlo y tras haber confesado su delito con lujo de detalles, fue encarcelado y pagó su pena. Su nombre era Ramón Morales Diócares, de solo 26 años de edad y de profesión obrero. En una acción, sin mediar premeditación y enceguecido por los celos y el alcohol, el 20 de diciembre de 1987 prende fuego a la casa de su ex esposa. La vida de las familias y comerciantes que perdieron todo su patrimonio fue tal que hasta hoy continúan tratando de recuperar tanto lo material como lo espiritual. No había nada, es decir, caminábamos sobre ceniza y cosas calientes todavía. Y mi mamá no quería moverse del frente del edificio, los vecinos llegaron. Llegó el alcalde de aquel entonces, señor Menéndez. Llegó una serie de personas que conocían mucho a mis papás. Y en cierta medida a darle un aliento. Pero no sé, decir, un incendio creo que es algo que es muy difícil de olvidar. Y no solamente olvidar, es decir, es un recuerdo permanente. Esta misma conversación es con pena. Hubo mucha gente que a nosotros nos ayudó. Por ejemplo, la iglesia adventista. Los chicos estaban preparándose para hacer su primera... aquí bajo la iglesia San Miguel también me ayudó mucho. Y gente también que nos ayudó. Y esa gente se le agradece este momento, ya que uno en esa oportunidad no se le pudo agradecer. Este momento se agradece a esas personas, todos los que ayudaron. Ellos, y a diferencia del común de la gente, no pudieron celebrar la Navidad ese año, porque perdieron todo, incluso los regalos de los niños. Estas familias recuerdan con especial tristeza aquella víspera de Nochebuena y las enseñanzas que les dejó esta experiencia. Sirvió quizás para tener una Navidad con más sentimiento por los hechos acontecidos. O sea, de todas maneras creo que en toda cosa, por trágica que sea, siempre hay algo que es bueno.
En este caso, como familia creo que nos unió en ese momento. Cuando fue Navidad, cuando fue Año Nuevo, tratamos de ser lo más unidos posible, tratar de olvidarnos un poquito de las cosas porque lo vuelvo a damnificados. Los daños no lograron ser estimados y solo uno de los comerciantes afectados contaba con seguros. Hoy, gran parte de estas familias y comerciantes ya no están en el barrio. Muchos han logrado recuperar sus vidas, no así gran parte de sus historias, que resultaron destruidas por el fuego. Inevitablemente, la reflexión final de esta desgracia absuelven a quien causó esta desgracia. Yo había visto muchas veces a esa persona, pero como uno no se mete en los problemas de los vecinos, no se mete en los problemas de ellos, en los problemas personales, yo lo veía pasar, pero jamás se me ocurrió pensar de que iban a tener un problema entre ellos y que producto de eso íbamos a sentirnos damnificados, heridos, nosotros, es decir, nunca. Total, solamente Dios sabe. Él es el único que sabe. Algún día le llegará su castigo. Él es el único que sabe. En estos minutos usted pudo darse cuenta de la historia de varias familias que una madrugada de diciembre lo perdieron todo. Y uno es parte de esta historia. Obviamente no quisimos ser los protagonistas porque no era la idea. Pero también es bueno que usted sepa de que nadie está libre de esto. Y que este es uno de los objetivos de este programa. Mostrar la realidad de las familias que sufren un incendio, una desgracia. Mostrar lo que hace el cuerpo de bomberos por ayudar a cada una de las personas. Entonces, con mucho respeto y con mucho cariño, uno les pide cada vez que termina el programa de que el 132 es un número para emergencias, no es un número para jugar, para tontear. Y uno lo dice con fundamentos porque vivió la experiencia de perderlo todo en cosa de segundos. El esfuerzo de una familia, el esfuerzo de la familia de los amigos, el esfuerzo de todo un vecindario se perdió en minutos por la tontera de una persona. Los invitamos a que vean de que
todo tiene un porqué en la vida. Creemos que de alguna otra manera quedó identificado en este programa el porqué de Alerta 132 Bomberos. Lo hemos dicho innumerables veces, nadie está libre a un incendio, nadie está libre a un accidente, nadie está libre de perder a su ser más querido. Es por eso que en caso de una emergencia, en caso de un incendio, llame inmediatamente al 132, que es el número del Cuerpo de Bomberos. Si hay una emergencia en un río, como usted lo pudo ver hoy día, llame al 132 porque hay hombres preparados, como los de la 4ª Compañía de Bomberos, para ayudar en caso de esta emergencia. Si hay un problema en altura, también están capacitados para este tipo de trabajo. No se olvide que el 132 es el número que le puede salvar la vida. El 132 no es un número para jugar. Muchas gracias y buenas noches. Central